encontramos en Moscú, a pesar de este interesante paisaje, y me encontré con una persona muy interesante. Conocí a Oleg en internet. Primero que nada, muchísimas gracias a José Luis por la invitación, por poder tener este privilegio de estar ahora en este lugar que estamos casi en el centro de Moscú, o sea, está muy cerca las viviendas, enormes edificios y todo, y a la vez estamos en el pleno bosque. Una situación para mí es novedosa. Yo vivo en Latinoamérica ya más de 28 años, vivo en Chile todo este tiempo y viajo por Latinoamérica bastante porque aunque mi trabajo formal, mi trabajo personal es en el turismo, hago el periodismo independiente, las producciones de documentales en diferentes países latinoamericanos, porque nuestro tema son realidades sociales de Latinoamérica, movimientos indígenas, las resistencias al capitalismo e intentos de análisis de esta realidad tan evidente y a la vez tan compleja. Este viaje a Moscú es una improvisación post-pandémica o pandémica todavía para Latinoamérica. También aquí en Rusia encontramos una realidad muy diferente del resto del mundo. Aquí, como ven, estamos sin mascarillas. Aquí la vida normal sigue y da la impresión que muchos rusos no pueden imaginar que la vida es tan diferente en el resto del mundo. El problema, el drama no es solamente médico, porque por lo menos en Chile la realidad que conozco más y en los países vecinos como Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, la pandemia ha destruido gran parte de los pequeños y medianos negocios. La gente, los trabajadores que viven de sueldo al sueldo, muchos quedaron sin trabajo y el tema ahora no es cuidarse de la enfermedad solamente porque hay que cuidarse de enfermedad en Latinoamérica, porque dentro de la realidad del capitalismo salvaje no hay tratamiento, no hay nada. O sea, si te enfermaste sabes que no puedes contar con absolutamente nada aparte de las reservas o recursos inmunológicos de tu organismo, una situación muy diferente. Por eso estamos viviendo explosiones sociales, estallidos sociales uno tras otro, en un país tras otro, porque la situación se volvió insostenible. Acá en Rusia yo creo que la gente se salva más que nada justamente gracias al sistema de salud pública que, a pesar de las reformas capitalistas como en todo el territorio postsoviético, igual sigue existiendo una salud pública bastante funcional, igual siguen existiendo los grandes servicios sociales que en Latinoamérica ahora no se puede ni soñar. Y siento que el pueblo ruso, a pesar de todo, a pesar de miles de problemas reales, a pesar de que el capitalismo no puede tener futuro, igual en estas circunstancias y en este momento es un pueblo privilegiado que puede mantener la vida normal. O sea, insisto tanto, pongo tanto énfasis en eso, porque desde que llegué a Moscú hace 2 semanas sigo siendo muy impresionado por eso. Por ejemplo, en Chile, en el centro de Santiago, por las restricciones de la pandemia, yo antes de viajar a Rusia tenía derecho para salir 2 veces por semana, por 2 horas, consiguiendo el permiso de la policía. En el caso de la detención por una patrulla militar o policíaca sin este certificado, hay multas de más de $3.000 y obviamente la gran mayoría de los chilenos y de latinoamericanos no pueden cumplir con estas restricciones tan duras porque tienen que trabajar, tienen que sobrevivir, etc. Así que mientras el resto del mundo y Latinoamérica vive este drama, aquí estamos paseando por el parque y arreglando el mundo con José Luis. Y yo viví varios años en México, muchos años, casi 20 años. Creo que mucha gente está amarrada al ganar al día, al viva el día, ¿no? Entonces, venden en la calle, ya sea comida, ya sea... Bueno, ¿qué tanto influye eso en lo que es la pandemia? Me refiero a que
Aquí en Rusia la mayoría de las personas pues tienen su sueldo, tienen su empresa, que el gobierno les dijo, a ver, todos cierran, todos le pagan por 3 meses a sus trabajadores, o al menos 2, nadie despide a nadie y nos vemos en 3 meses, abrimos a ver qué tal nos va. Lo hicieron, lo controlaron, abrieron y empezaron a trabajar de nuevo. Yo creo que en Latinoamérica eso no es posible, si toda la gente vive de la calle, del día al día. En Latinoamérica no es solo imposible, es incluso impensable. Según los datos estadísticos de Chile, más del 70% de los chilenos viven de sueldo a sueldo y la gran mayoría de la población pasó de ser la clase media, llegó a la pobreza. Y a la vez cerca de un 8% de la parte más privilegiada de la población, los grandes grupos económicos, en este primer año de la pandemia, aumentaron sus ingresos en los mismos 60-70%. Para imaginar qué significó la pandemia para Latinoamérica, recordemos que en Latinoamérica vive cerca de un 6% de la población del planeta Tierra. Los muertos de COVID en Latinoamérica son como un cuarto de los muertos totales de coronavirus en el mundo. Insisto que es el tema de una ineficiencia total del Estado, la privatización de la salud, las reformas neoliberales prácticamente en toda Latinoamérica, excepto Cuba y un par de casos especiales como Costa Rica, por ejemplo. Pero en general la situación está tan dura que yo siento que no habrá un después, o sea, después debería ser un replanteo del modelo, de la paradigma y todo, porque yo creo que nada evidenció más las contradicciones y el absurdo del capitalismo que esta situación, porque en general con los actuales logros de la ciencia, con las vacunas, con tantos elementos científicos que hay en el planeta Tierra, eso no debería ser un drama tan general. Simplemente la humanidad actual, el sistema actual no es capaz de dar una respuesta decente a una situación tan predecible. Porque en la ONU, las grandes tribunas internacionales, durante décadas hablaban de riesgos de las pandemias mundiales, de una que otra cosa, pero en el momento real, en el momento de los que hubo, nadie pudo dar respuesta. A Rusia lo salvó un poquito el hecho de que tuvo un pasado socialista y tuvo una fuerte medicina, pero eso se está acabando. Cada vez hay palabras mágicas que utilizan aquí donde para juntar 2, 3 hospitales, convertirlos en uno, correr a la mitad del personal y llamarlo como algo novedoso. La pregunta es, ¿qué tanto le queda a esta Rusia o más bien a este espacio postsoviético como para todavía, será la última campanada ante este capitalismo aquí en Rusia que se salvó un poquito o al menos dio una mejor cara que inclusive algunos de los países capitalistas más ricos? ¿O habrá sido suerte? ¿O habrá sido que Rusia ya se levantó, como muchos creen, de la caída de la perestroika y ya hoy otra vez es como la Unión Soviética fuerte y logrará dominar o resolver dichos problemas? Yo creo que la pandemia es una campanada no solo para Rusia, sino para toda la humanidad. Yo creo que tendremos todos, independiente de los países y de las culturas, aprender algo de esta lección que todavía no termina. Rusia, dentro de su lógica del desarrollo capitalista, con los años se irá perdiendo las cosas buenas que tenían y pretendiendo ser una superpotencia, por lo menos regional, con cierta recuperación económica, con la ciencia bastante avanzada, sin duda, pero al lado de los grandes depredadores capitalistas como los Estados Unidos o la China, Rusia siempre será un rival más débil y yo creo que mientras Rusia acepta pelear, discutir en el territorio enemigo, tiene todo para perder porque siempre será rival más débil.
Este país tiene, por suerte, tiene menos experiencia de capitalismo y me da la impresión que el pueblo ruso, por su mentalidad de todo eso, muchos todavía están o estamos un poco en la Unión Soviética. Este país tiene valores muy diferentes de los del capitalismo. Aunque vimos bien la cara del capitalismo salvaje en Rusia, Ucrania y Bielorrusia, en Rusia de Yeltsin sobre todo y todo lo demás, cuando uno se relaciona con este pueblo, se nota que aquí hay otros valores. Y yo quiero creer, yo quiero ser optimista, me gustaría pensar que el pueblo ruso tendrá suficiente sabiduría y paciencia para reorganizarse, para rearmar esta mirada hacia su historia y de una vez salga de la lógica capitalista que es fatal, que no puede tener futuro, porque nosotros vemos como las reformas capitalistas en todos los países vecinos a Rusia, a qué extremos han llevado nuestros países y lamentablemente la lógica política del gobierno actual ruso no es tan diferente de cualquier otro capitalismo. La diferencia es que aquí hay más elementos del capitalismo de Estado, capitalismo todavía es menos salvaje, pero sin duda para allá vamos. Y eso es una advertencia para la gente, para su pensamiento crítico y su capacidad de responder. Cuando llegué a México, yo tenía alguna ideología de izquierda. Yo alcancé a ser pionero, la última generación. Bueno, era una cosa de que me entregaron mi Gausstuk, mi bandada, o cómo se dice en español, Pañuelo. mi pañuelo. Y me dijeron, no, pues ya no hicimos ni servicio ni nada, simplemente nos lo entregaron. Sin embargo, me quedé con la idea de algunas cosas de izquierda y llegando a México siempre me interesó lo que es la postura de izquierda, el Che Guevara, y mis cuartos siempre han estado pintados con simbólicas socialistas y todo eso. ¿Qué tanto y por qué en Latinoamérica se aprecia la URSS, la Unión Soviética, y hoy qué significa la izquierda en Latinoamérica después de lo que se vivió inclusive en Chile, ¿no? Después de lo que se vivió en Cuba y en muchos de los países? Paralelamente, les vamos a mostrar qué tanto en la ciudad estamos. Vamos a subir el dron mientras que nos van a estar contando. Bueno, hablando de la izquierda en Latinoamérica es un tema tan amplio, tan infinito que podríamos pasar, yo creo que semanas aquí conversando de Latinoamérica, de diferentes luchas, esperanzas, frustraciones, etcétera, ¿no? Yo creo que la actualidad, la vigencia de las ideas de izquierda en Latinoamérica tiene primero que nada con el fracaso del proyecto capitalista. Nosotros, los que vivimos en Latinoamérica y vemos cómo funciona este sistema, quizás con mayor nitidez que desde Rusia, podemos ver la esencia del modelo y ver la imposibilidad de cualquier futuro, de cualquier proyecto interesante, de cualquier esperanza, si nosotros insistimos en la estupidez de siempre, que nosotros somos iguales, que los que tienen más talentos o los mejores emprendedores o los mejores oportunistas o más capaces tienen que vivir mejor que los pobres son flojos, que los pobres son pobres porque les gusta ser pobres y todo esto. Lo digo porque en la Unión Soviética, desde la época de Perestroika, escuché muchas variaciones de esta misma estupidez. Sí. Porque así entró la prensa independiente, democrática, entre comillas, para lavarnos el cerebro. Y en el caso de mi país, de Ucrania, el anticomunismo fue acompañado con la propaganda antirrusa, eran como dos lados de la misma medalla. Y aquí en Rusia también se habló mucho, se contó mucho del capitalismo, cosas que nunca fueron ciertas. Es una gran lástima que el gran experimento, el mayor experimento del siglo XX, que fue la construcción de la Unión
Soviética, De un Estado socialista, sí. del primer Estado socialista que existió en un lapso bastante considerable del tiempo histórico y tuvo indudables logros. Ha fracasado basándose también en las ilusiones y en el infantilismo político de los mismos ciudadanos de la Unión Soviética. Y eso ya tiene que ver con la no participación del pueblo soviético en la toma de las decisiones del Estado. Yo creo que la izquierda latinoamericana y mundial debería sacar las conclusiones, debería hacer un buen análisis muy crítico de todo este proceso para no repetir los errores en las construcciones de las futuras sociedades humanas que sin duda serán diferentes del capitalismo. Yo creo que la pandemia ha desnudado, ha demostrado a toda la humanidad que este modelo, que este paradigma histórica conocida ahora como neoliberalismo no puede tener futuro. El tema no es cuándo caiga, sino qué es lo que pasará, qué tan fuerte caerá y qué pasará después, cómo tenemos que organizarnos después si es que la humanidad sobrevive. ¿Y cuál sería la idea anticapitalista, no importa qué país en Latinoamérica o en el mundo, presentar hoy en día? ¿Será otro socialismo? Yo creo que si nosotros vamos a hablar ahora de los socialismos, nos podemos enredar con mucha facilidad en toda especie de los ismos y todo esto. Yo diría que será algo muy anticapitalista sin duda. ¿Pero qué es un ¿Qué tipo de anticapitalismo? anticapitalismo? Es una sociedad basada en la solidaridad, en el amor al prójimo, según dicen los compañeros cristianos, o qué sé yo. Será una sociedad basada en otros valores, donde el ser humano será el valor central, será una sociedad humanista sin duda, y el Dios central no será el Dios dinero como en la sociedad de ahora. Si se llamará socialista o se inventará otro término más moderno, más de moda o qué sé yo, no me preocupa tanto. Me interesa más bien que las varias experiencias humanas en diferentes lugares de Latinoamérica, de la autoorganización, de la autogestión, de la democracia real que se practica en el terreno, que se toman las decisiones conjuntas, todas las experiencias comunitarias que nosotros vemos tantos casos en los movimientos indígenas y campesinos de toda Latinoamérica, es un gran aprendizaje para toda la humanidad. Y en lo personal yo tengo mucha fe, espero mucho que justamente desde ahí nacerán las semillas de la nueva sociedad humana más digna, más justa y más decente. Pero existe un modelo, o sea, si hablamos de un traesismo, ¿no? Un marxismo, el que precisamente creó ese modelo, ese primer Estado socialista de la Unión Soviética, si hablamos de él, nos dice, a ver, primero tienen que hacer una revolución, tienen que tomar todas las empresas de gobierno o no de gobierno y agarrarlas en sus propias manos, y después ya empezarán a crear lo que es el Estado. ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el modelo económico? ¿Existe algo en esa idea que plantea? ¿Cuál es el primer paso? En México se habla mucho de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, y sí, en México en ese tiempo levantó mucho la economía. Sin embargo, al final de cuentas, las leyes de Marx siguen funcionando. Cualquier democracia, cualquier libre mercado, a la segunda o tercera generación se convierte en monopolio. Es más, no hay que ir muy lejos, aquí Rusia, ¿no? En la perestroika les dicen a todos, son libres, vendan, tienen la capacidad de vender, de mostrar todo lo que pueden, y les dan inclusive el gobierno se divide en valores, vouchers nos entregan a todos un voucher y dicen, invierta donde quieran. De alguna manera, si olvidamos un poquito y dejamos de lado lo que es el crimen organizado y lo que son la gente que pudo haber robado antes y invertido a su manera, de alguna manera todos estaban parejos. Y ahí está, un mercado libre nuevo apenas hace 30 años. Pasan 30 años, 2 generaciones nada más, no 3, 2 generaciones nada más,
Ya de los 400 bancos quedan 20 o 10 y fuertes nada más 3. Ya de las telefónicas que eran como 60, 70 quedan 3, 4. O sea, unos monopolios increíbles. Ya ahorita el banco Sberbank de Rusia tiene todo. Tiene su propio Netflix, tiene su propio taxi, tiene su propia comida, propio todo. ¿Cómo hacer digamos, en el marxismo existe una fórmula? ¿Cuál es la fórmula que puede ofrecer un anticapitalismo? Temo no tener ninguna fórmula y en general siento mucha sospecha cuando alguien me trata de plantear una fórmula o una receta para solución de los problemas. Quizás diré un par de herejías ahora. Yo entiendo perfectamente que el tema económico es muy importante, pero marxismo es una teoría perfecta, la más seria, la que mejor explica el modelo económico de la sociedad capitalista, sin duda. Pero nosotros no somos solamente seres económicos. Yo siento que nosotros deberíamos vernos como un todo y un todo resulta ser bastante más complejo. Si al principio de la revolución socialista soviética pensábamos que iba a ser suficiente cambiar el tipo de la propiedad de los medios de la producción, el tipo de relaciones productivas y todo esto, y esto nos podía asegurar un cambio casi automático y aparición de alguien, no sé, que definíamos como el hombre nuevo o el hombre con otra conciencia, un comunista y todo esto, yo creo que lo que pasó en el siglo XX ha demostrado que la realidad es mucho más compleja, que el ser humano es mucho más complejo y nosotros conocíamos muy poco el ser humano. Creo que una transformación socialista, una transformación anticapitalista de la sociedad tiene que ver con apoderamiento real de la gente común y corriente, de un pueblo, no solo de los medios económicos y no solo a través del Estado, que después puede surgir una burocracia del Estado que luego empieza a hablar en nombre del pueblo. La izquierda en Latinoamérica es una izquierda que un poquito se aleja del pasado socialista, comunista de la URSS, o se divide en diferentes izquierdas, diferentes frentes. Hay una marxista y otra más liberal, ¿cómo podríamos decirlo? Yo creo que sería una gran simplificación decir que hay una izquierda marxista, otra liberal, o sea, izquierdas hay muchísimas. Creo que muchos procesos revolucionarios latinoamericanos y no solo latinoamericanos siempre dependían de la capacidad de la unidad de la izquierda, porque yo creo que nadie en el mundo habló más de la necesidad de la humanidad, de la unidad, y a la vez la izquierda sigue siendo bastante dividida, pulverizada a veces, con muchos rencores, con muchos resentimientos, con muchos problemas del pasado no resueltos. Y eso sí es una gran debilidad. Si nosotros en el transcurso de por lo menos la segunda mitad del siglo XX, en Latinoamérica claramente se veían dos tendencias. Había una izquierda pro-cubana y pro-soviética. La pro-soviética de los partidos comunistas, que apostaban por las elecciones democráticas, por la vía no armada, y la izquierda guevarista o fidelista tipo MIR en Chile y en otros países y todo esto, que apostaba a la lucha armada como la única posibilidad de lograr los cambios. Más radical. Claro. Yo creo que como empezamos esta conversación de las recetas, yo creo que las recetas ya no existían en esa época. Ahora hay mucho menos recetas que antes, pero la izquierda también tenía que ver con la capacidad de construir, de imaginar los mundos que todavía no existen, de imaginar otro modelo de la sociedad. En este sentido, ¿cuál es la influencia soviética?
Yo creo que más allá de la influencia política, que fue enorme, más allá de la influencia económica de la Unión Soviética, que fue en el caso de Cuba, Nicaragua quizás, la principal influencia, el principal ejemplo soviético para el pensamiento de izquierda latinoamericano fue la gran construcción cultural de la Unión Soviética. La literatura, el gran cine soviético, realmente los modelos culturales que inspiraban varias generaciones de latinoamericanos por la lucha por una sociedad mejor, donde ya no hay tanta diferencia que era tan marxista o quien era no tan marxista ni nada así, sino esta dirección de pensamiento, esta búsqueda, este nonconformismo, este rechazo de la realidad para cambiarla, para transformarla en intereses del futuro, ¿no? Dentro de diferentes países de Latinoamérica se vivieron procesos muy disparejos, muy diferentes. Nosotros podemos hablar de México, un país interesantísimo, con una gran tradición de izquierda también, con una política del Estado muy diferente, que siempre mantuvo relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, que apoyó Cuba. Pero era un país... Kalantay, ¿no? Que estuvo ahí claro, Kalantay, los diplomáticos soviéticos y todo. Y siempre una gran simpatía también entre México y Rusia. Yo creo que son países muy parecidos en muchos sentidos. Sí, en mi investigación sobre Eisenstein y su película sobre México, la que estaba haciendo, precisamente es lo que encontré. Eisenstein se enamoró de México, o más bien le llamó la atención, que era muy parecido a Rusia, ya que podía estar en la capital y era una ciudad capitalista, futurista, impresionante. Podías alejarte 100 kilómetros y ya estabas en un feudalismo, te alejabas 100 kilómetros más y ya estabas en un esclavismo total. Me acuerdo cuando la primera vez llegué a México en el año 2002 más o menos, la noticia del día fue el choque entre un tren y un avión. Y primero que pensé que esta cosa puede pasar en dos países, en México o en Rusia. Esta cosa surrealista que te acompaña todo el tiempo. También hay evidentes contradicciones como la mexicana. Por ejemplo, México es el único país de Latinoamérica donde no hay estatuas de los conquistadores, donde los héroes son los indígenas que resistían la conquista y no los conquistadores, y donde están los mejores museos etnográficos sobre los pueblos indígenas de América. Y a la vez los pueblos indígenas de México es la parte más discriminada de la sociedad, que se sienten extranjeros en sus propias tierras, y es suficiente ir a Oaxaca, a Chiapas, a la parte más pobre indígena y ver la gran distancia, este doble estándar entre la heroización de un indio imaginario en los programas educativos o en simbología nacional y la realidad cotidiana de los pueblos indígenas. Y eso también tiene que ver con un acontecimiento importantísimo de fines del siglo pasado. Me refiero a la rebelión zapatista el 1 de enero del 94 en Chiapas, que también predeterminó e influenció muchísimo esta izquierda que hoy día se construye en Latinoamérica y en el mundo. Se me ha hecho muy interesante cómo ha cambiado Latinoamérica la última década al menos, porque unos países van de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, o más bien eso es lo que nos hacen creer, ¿no? No sabemos si en realidad, a lo mejor todo es un teatro. O de derecha a ultraderecha. Sí. Era la tendencia. En México supuestamente ganó un partido de izquierda, supuestamente tumbando a uno supuestamente de derecha, un partido revolucionario más bien. Bolivia, ¿no? Evo lo corren, regresa, no se entiende qué. ¿Qué me puede contar un poquito de los países de Latinoamérica desde sur a norte? No sé, empezando por Chile, yo creo. Antes que pasemos por países, yo creo que una de las ilusiones y uno de los fracasos más grandes de las últimas décadas fue así mal llamada la ola progresista o la ola roja en Latinoamérica, donde los gobiernos que supuestamente llegaron al poder desde la izquierda
siguieron con las mismas políticas neoliberales, pero disfrazándolas con más demagogía social y todo. Nosotros podemos acordar mucho lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, en gran parte del continente, donde las altas expectativas del pueblo de un cambio radical fue traicionado por las nuevas élites políticas que trataron de satisfacer a todos, así que nunca llegaron a ser confiables para la derecha tradicional, pero tampoco nunca han sido de izquierda. Yo siento que el problema fue que estos proyectos progresistas eran un intento de modernizar el capitalismo social, democratizarlo, pero que no cambió las estructuras del poder para nada, no resolvió los problemas del fondo y lo más grave, no dio representatividad a la gente que eligió estos gobiernos. Por eso estos gobiernos hace pocos años caen uno tras otro sin pena ni gloria y son reemplazados por regímenes realmente bestiales como el de Bolsonaro en Brasil, como de Duque en Colombia o como en Chile por Sebastián Piñera, que reemplazó esta tibia centro-izquierda de Michelle Bachelet, que en el fondo fue centro-derecha. Y pasando al norte, a México, López Obrador, que todavía cae tan bien a los tantos intelectuales mexicanos, que todo el mundo sigue algo enamorado de un presidente intelectual de izquierda, que un político no tradicional y todo. Yo creo que la mejor definición de este gobierno y de este presidente dio su comandante Marcos hace como una década, llamándolo la mano izquierda de la derecha. Porque justamente teniendo un gobierno progresista, con la demagogia progresista de izquierda y todo lo demás, es mucho más fácil implementar todos los proyectos neoliberales que son frenados con los gobiernos de la derecha por una fuerte resistencia social. No puedo no acordar los gobiernos de Ricardo Lagos en Chile, que fue un socialista que una vez se atrevió a mostrar con el dedo a Pinochet y se convirtió en el héroe del pueblo chileno. Y llegando al poder, el principal privatizador y el principal profundizador de las reformas neoliberales de la dictadura de Pinochet fue el gobierno de Ricardo Lagos. Yo creo que en México está pasando algo parecido y en estos momentos, cuando la pandemia agudizó las fuertes contradicciones del modelo neoliberal, la gente está desesperada, la gente ya perdió el miedo a la enfermedad porque cada vez más y más gente está pasando hambre y nosotros vemos todo el continente a borde de un colapso social. Si empezamos con el norte, ahora saltando al otro extremo, al sur, a Chile, el modelo económico chileno se vendía a todo el mundo y sobre todo aquí en Rusia por el anticomunismo institucionalizado como autores de un milagro económico chileno que lograron hacer profundos cambios económicos, modernizaron el país, etcétera, etcétera. Y fue mentira, en Chile se creó una sociedad de profunda hipocresía en todo, de doble estándar en todo, un país sin cultura, un país sin la participación ciudadana, un país muy funcional para los procesos productivos, para la competencia, etcétera, donde la gente no vivía sino producía. Y el Chile de las últimas décadas fue el país en Latinoamérica que más consumía antidepresivos entre los adultos, la mayoría consumía. País con más alto índice de suicidios, un país sin sentido, claro, un país sin sentido, loco por el dinero, desesperado, profundamente deprimido, y eso tenía que explotar, y explotó antes de la pandemia, el 19 de octubre del año 2019, cuando primero miles y después millones y millones de chilenos salieron a las calles de todas las ciudades y los pueblitos del país exigiendo fin a la constitución de Pinochet y fin a este modelo del capitalismo extremo que justamente Chile fue conejillo de Indias para aplicar neoliberalismo, fue el primer país en el mundo. Después los demás aprendieron de Chile.
En general, con Chile pasaron cosas muy interesantes, porque en el año 70 Chile fue el único país capitalista donde la población en las elecciones democráticas votó por un gobierno socialista de Salvador Allende, o sea, ejerciendo una democracia de verdad. La mayoría de los chilenos prefirieron socialismo. Y como esto iba muy en serio, y como el ejemplo chileno podía ser contagioso para los países más ricos y más grandes de la región, para los Estados Unidos, que en esa época dominaban por completo la economía y la política latinoamericana, Chile fue un blanco militar prácticamente, y después de bloqueo económico y después de una intervención abierta de la CIA y todos los servicios de inteligencia norteamericana a Chile, se produce el golpe de Estado. Al poder llega la dictadura, una dictadura símbolo. Yo creo que hay pocas personas en el mundo que no conocen el apellido de Pinochet. Sí. Y ahora el primer país, la cuna del neoliberalismo en el mundo, fue el primer país en Latinoamérica que se alzó contra este modelo por algo más decente, por algo diferente. Y respecto un poquito más acerca de México y de Marcos, sé que mandaron un barco de conquista, ¿no? Van los muchachos a conquistar España o algo así, culturalmente. ¿Cuál es la idea y qué es lo que está pasando con Marcos alrededor del barco? José Luis, yo creo que en general hay una gran confusión cuando hablan de los zapatistas y de Marcos. Marcos no es el mismo que el zapatismo es algo mucho más amplio. Además, Marcos, ya como él mismo dice que ya está difunto hace mucho tiempo, ahora se llama subcomandante Galeano. Sí. Pero sí, en este momento, cuando disfrutamos de esta bella panorama de Moscú, sí, en esta isla de la normalidad, en el mar de la locura que es el mundo, al medio del Atlántico va un barquito a velas, una réplica de los barcos de los conquistadores. ¿Ah, sí? Va desde México hacia las costas de Galicia, va, como dijeron los zapatistas, contra el pelo de la historia. América se está devolviendo a Europa lo mejor que aprendieron junto con los europeos, junto con otras culturas, porque el zapatismo es síntesis de muchos aprendizajes. Otra definición más precisa de la misión zapatista en Europa social en los próximos meses es, como dijeron ellos en uno de sus últimos textos, es ser semilla en búsqueda de otras semillas. Primer grupo zapatista, que son 7 personas, dentro de unas semanas van a desembarcar en España. Después en aviones van a llegar bastante más compañeros. Ahora están en el tema de las visas, pasaportes y todo lo demás, que es un lío, sobre todo con... ¿Quién los recibe? En Europa hay muchos movimientos sociales que conocen a los zapatistas muy bien, muy claro, de cerca. Claro. En Francia los reciben las chaquetas amarillas, por ejemplo, y otros. En Grecia, yo creo que hay miles de organizaciones sociales que estarán felices de recibir a los zapatistas. Es un proyecto absolutamente loco y complejo, en momento bastante incómodo. Sería muy interesante, yo creo, que inclusive vinieran aquí, ¿no? Los zapatistas. Los zapatistas publicaron una lista de 30 países europeos a donde tienen intención de venir, siempre y cuando habrá alguna posibilidad. Entre esos países están Rusia y Ucrania. Ucrania lo veo difícil por la seguridad y todo lo demás, sí, pero sí me encantaría verlos en Rusia, y tengo a varios compañeros conocidos y amigos que harán lo posible e imposible. Comentó fue lo de la cultura, ¿no? Como la cultura soviética, mucho de qué conversar. Pues se impregnó un poquito en lo que es Latinoamérica. Cómo la revolución del 17 sigue actuando, ¿no? Me parece que pasa una cosa increíble. Aunque en Rusia hace tiempo que se restaura el capitalismo, aunque toda esta simbología, porque esta ciudad está llena de símbolos, llena de memoria, parece que a las nuevas generaciones de rusos estas cosas no dicen tanto. Pero en todo el planeta, no solo en Latinoamérica, estos lugares, en un ratito vamos a subir hacia la Plaza Roja y Kremlin, vamos a ver que todos estos lugares tienen un simbolismo muy más allá de los tiempos de un otro gobierno, de una otra época.
Todo esto y representa el más largo intento de la humanidad de salir del capitalismo, de construir una sociedad más humana, una sociedad diferente. Y estoy absolutamente seguro que la humanidad es como un niño que aprende a caminar. Va a caer muchas veces, cayó, seguirá cayendo muchas veces hasta que aprenda, porque no hay otra manera de aprender a caminar. Sí. ¿Cómo va influyendo toda esa cuestión de la cultura de Rusia y los nombres que trajo, ¿no? Trotsky, Stalin, Lenin, que precisamente ahorita vamos a salir a la Plaza Roja? ¿Qué es lo más? Primero, creo que siento que México es un país en que uno no puede no enamorarse. México es increíble. México son muchos países, son muchos mundos, son varios tiempos. Saliendo del aeropuerto de Distrito Federal, Ciudad de México, no puede sentir que está en un terreno donde cohabitan diferentes mundos y diferentes culturas. Pero todos estos mundos, a partir de la Revolución Soviética, Revolución Rusa, de hace más de un siglo, marcó un antes y un después. En México y en Latinoamérica no existen luchas sociales que de una u otra forma no tomaron sus referencias, estando en acuerdo, en desacuerdo, cuestionando, pero nadie dejó indiferente lo que pasó en este país. Y es muy interesante que justamente estos lugares que ahora estamos caminando tienen un magnetismo especial para toda la humanidad, porque esta tierra parió una historia imborrable. Los nombres, como mencionaste, Lenin, Stalin, Trotsky y varios otros, provocarán miles de discusiones en todas latitudes, porque no olvidemos que fue primer intento de construir una sociedad diferente del capitalismo. Siento que la humanidad entera tiene que estar agradecida al pueblo soviético y al pueblo ruso por este intento, y sin duda las semillas que cayeron, que fueron sembradas a estas tierras hace más de un siglo, seguirán brotando en varias partes del planeta con diferentes nombres, sí, claro, con diferentes colores. Y brotaron, porque está el socialismo chino, el socialismo de Vietnam, el cubano, ¿no? Brotaron y algunos siguen intentando. Pero hablando de la cultura, ¿no? Nombres mexicanos como Siqueiros, Orozco, Diego Rivera, de alguna manera su muralismo, su arte lo llevaron junto a la revolución y pues, estuvo presente siempre, y no nomás Lenin, ¿verdad? Sino toda la ideología marxista, todo eso. En Chile, por ejemplo, ¿a través de qué nombres se representa la cultura progresista en el arte Bueno, Chile, en Latinoamérica? Si hablamos de Chile, Chile tuvo 2 premios Nobel de literatura. La gran poetisa chilena Gabriela Mistral prácticamente obligó a joven Neruda a leer la literatura rusa, diciendo que no entenderás nada de literatura, de cultura, si no leerás estos libros, literatura clásica rusa. Sí. Neruda fue el siguiente premio Nobel. Y podemos hablar de grandes pintores, escultores de toda Latinoamérica, pero más allá de eso, siento que en los años, sobre todo 40, 50, después del triunfo del pueblo soviético en la gran guerra patria sobre el fascismo, la Unión Soviética representó una gran esperanza, casi la única esperanza para toda la humanidad. Y caminar la Plaza Roja era sueño de todo el mundo. Yo creo que el futuro pertenece a la sociedad donde nosotros vamos a ser capaces de escuchar uno al otro, aprender uno del otro. Sí. Y creo que diferentes corrientes de la izquierda mundial, me refiero a la izquierda anticapitalista de verdad, tiene muchísimo que aprender, tiene que conocerse, tiene que quitar sus máscaras y sus mascarillas y establecer un diálogo honesto, más allá de estar o no estar de acuerdo con uno u otro detalle, porque toda la humanidad son las minorías
enfrentadas y excluidas por el sistema, pero si tomamos estas varias minorías, veremos que hay una gran mayoría de la humanidad afectada por el sistema capitalista y por eso a la gente no le queda otra que buscar cómo unirnos, cómo ponernos de acuerdo en las cosas básicas para poder avanzar hacia la otra historia. Claro. Y aquí, antes de pisar estas piedras de la Plaza Roja, quiero proponer que tratemos de conectar nuestros corazones con el tiempo, con los tiempos pasados, con esta tremenda historia. Allá frente mío está el mausoleo de Lenin, donde después de la guerra sobre el fascismo, los soldados del ejército vencedor tiraron los estandartes, tiraron las banderas fascistas, que significó un gran triunfo, no solo del Ejército Rojo, no solo de la Unión Soviética, no solo del socialismo, sino de toda la humanidad contra su peor enemigo. Creo que el nombre del actual enemigo de la humanidad se llama el neoliberalismo, que se disfraza de muchas máscaras, se presenta como izquierda, como centro derecha, como cualquier otra cosa, y es importante no perder de la vista quiénes son nuestros verdaderos enemigos. Que a diferencia de la izquierda, la derecha sí está muy unida y sabe utilizar muy bien todas las fuerzas. Por ejemplo, aquí el capitalismo ruso, el día el desfile de la victoria, tranquilamente tapa el mausoleo. Tapa el mausoleo, que fue una vergüenza absoluta. Lo tapa y a la vez se quiere jactar de ser los herederos de la gran victoria. Quieren hacerse sentir como si pueden repetir todo eso. Utilizan la simbología soviética, pero ya lo quitaron. Acabo de hacer un video respecto a Stalin, una investigación, y ahí encontré mucho. Bueno, hay una tendencia total de ya convertir a Stalin no en un marxista, sino que es como un patriarca, como alguien que quiere, como un seguidor de la tradición rusa zarista, del imperialismo ruso, y ya pretenden quitarle lo soviético y lo comunista a Stalin para convertirlo en un padre de la patria, casi como un santo, olvidándose de Lenin, pero a Stalin lo quieren recuperar un poquito. Por eso la derecha sabe cómo luchar y cómo unirse, mientras que la izquierda sigue peleándose entre ellos mismos. Yo creo que el tema de Stalin es complejo. Yo como antistalinista convencido podría decir muchas cosas, pero quizás no es algo tan importante de este momento. Sí. Y los que quieren entender mejor el fenómeno de Stalin, yo recomiendo el gran libro de un autor cubano, de Leonardo Padura, El hombre que amaba a los perros, donde se explican todos estos mecanismos. Han pasado no solo las cosas bellas, sino también las cosas terribles. Pero, lamentablemente, la derecha mundial se apropió de la discusión y nos indica a nosotros quién era bueno y quién era malo y por qué y todo lo demás. Y siento que la izquierda todavía no tenía la claridad o simplemente los cojones para poder cuestionar ciertas cosas. Además, ahora en estos tiempos, cuando la derecha mundial, las transnacionales, tienen toda la plata del mundo, tienen todos los medios de comunicación del mundo, tienen todos los recursos del mundo, compran la gran parte de los intelectuales, psicólogos y todo para reformatear, para rearmar el mundo a su imagen y semejanza. Sí, claro. Pero en algo ellos siempre pierden. Ellos no entienden al ser humano. El ser humano es mucho más complejo que este bicho neoliberal que ellos están cultivando en su laboratorio planetario del consumidor, productor y todo. Yo creo que somos más complejos y ahí está la esperanza, y siento derechamente que los pueblos del mundo ya como que no aguantan todo este sistema. Sí, así es. Pues fue un gusto haber platicado con usted. Yo creo que sería interesante verlo otra vez por aquí, y ojalá que los zapatistas vengan y podamos verlos por aquí, traerlos de alguna manera, retratarlos, no retractarlos. Sería muy interesante.
Gracias por la entrevista. Muchísimas gracias por Y interés. a ver cómo nos estos queda. temas raros. El dron se perdió, ya no volvió, pero pues Está en el cielo, pero desde el cielo nos acompañará. se fue al cielo el dron, pero Claro. pues así es. Sí. Gracias. Un saludo a Gracias. todos y nos vemos.